Y hoy quiero concluir esta serie hablándoles de la moneda perdida. ¿Hablándole de qué? De la moneda perdida. Y quiero invitarlos a que usted abra la Biblia en Josué 24:15. Josué 24:15. Si puede abrir la Biblia usted conmigo, sería bueno. Si la tiene en su celular, háblala, no hay ningún inconveniente, pero me gustaría que usted la tuviera hoy. Dice Josué 24:15, así la palabra del Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tremenda, porque fue un momento donde Josué dijo: ya no me aguanto más lo que está haciendo el pueblo. Ya no me aguanto más lo que realmente toda esta gente está haciendo. Si ustedes quieren servir a otros dioses, sírvanlo. Allá ustedes con Dios, pero yo y mi casa vamos a servir a nuestro Dios. Y fue un momento duro que le dijo Josué a su pueblo, porque aquí daba a entender que Josué estaba cansado de estarles diciendo: mire, tengan cuidado con esto, miren, no hagan aquello, miren una cosa, miren otra, como nos pasa a veces a nosotros los pastores, que estamos recordándole a la gente: mira, los esperamos en la iglesia, mira, hagamos una cosa, no hagan esto, no hagan aquello, tengan cuidado con esto para que no vuelvan a caer en situaciones tremendas. Pero llega un momento en que a veces uno quisiera decir también: hasta aquí nomás, ya usted se las arreglará con el Señor. Y eso fue lo que le pasó a Josué en ese momento. Pero yo quiero comenzar con una pregunta y que usted, por favor, la piense muy bien. No la responda a mí, solamente piénsela. Si la puede responder para usted, mucho mejor. ¿Cuál es el fruto que deseas tener en tu familia en un futuro? Ya sea un futuro inmediato o ya sea a largo plazo. Pero ¿cuál es el fruto que usted desea tener en su familia? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? A veces nosotros de pronto nos casamos, tenemos hijos y, como dice uno al otro, vamos para adelante. Pero como que no tenemos nada claro, no tenemos nada consciente. Y yo quiero comenzar con esa pregunta: ¿cuál es el fruto que usted como familia, como papá y mamá, de pronto, digámoslo así, quiere tener en un futuro, ya sea inmediato o a largo plazo, en su casa? ¿Qué es lo que usted quiere ver en su casa? ¿Qué es lo que usted quiere tener en su casa? ¿Cómo quiere que sea su familia? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, muchos me dirán: pastor, yo quiero una familia en donde todos sean de pronto profesionales, o donde sean empresarios. Quiero una familia que respire paz. Quiero una familia que respire amor. Quiero una familia que respire bendición. Quiero una familia donde haya unidad, donde todos nos ayudemos el uno al otro. Quiero una familia donde se vea, pastor, la verdad, prosperidad. Quiero una familia donde haya sanidad, donde haya restauración. Y mis amados, eso está muy bien, porque eso es algo que todos debemos desear, que en nuestras familias haya eso. Que no sea que cuando papá o mamá falten, entonces uno para un lado, otro para el otro, otro para el otro, y nunca más se vuelvan a ver. Ni aún hoy, con los medios de tecnología que tenemos, ni aún así nos volvemos a ver. Y entonces uno dice: no, yo quiero que mi familia, realmente en mi familia haya esto, haya aquello. Y eso está muy bien. Y yo creo que si usted se ha puesto a pensar eso, lo felicito. Si usted se ha puesto a pensar eso en cómo va a llevar a su familia. Pero hoy quiero que veamos lo que, y con respeto lo digo, pero hoy quiero que veamos lo que en verdad debemos anhelar
para nuestra familia en el mañana. Porque todo lo demás puede llegar, todo lo demás. Pero quiero que usted vea lo que realmente usted como papá o mamá o como familia, usted debe anhelar que haya en su casa. Porque si esto no hay en su casa, créame que estamos perdiendo el tiempo. Y ahorita usted se va a dar cuenta con lo que hablemos. Vaya conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y después más adelante los quiero llevar a Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Lo primero entonces, segunda carta de Pedro 3, versículo 9. En su parte B dice lo siguiente: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Que todos vengan a qué? Al arrepentimiento. Y luego dice Primera de Timoteo, capítulo 2:4, dice esto así. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Mire las dos cosas que se habla ahí en Pedro y en Timoteo. Mis amados, yo quiero hoy decirles con todo mi corazón y con todo mi respeto que el fruto que todos nosotros debemos anhelar, ver en nuestras casas, ver en nuestros hogares, es que ninguno de los miembros de la misma muera sin haberse arrepentido, primero, sin ser salvos, segundo, y sin conocer a Cristo, tercero. Es el fruto que debemos esperar todos los padres cristianos. Que realmente podamos ver familias arrepentidas, familias salvas y familias con Cristo en el corazón. Además, independientemente de esto, de lo que hagan, de su profesión, etcétera, que también les sirvan. Que también les sirvan a Dios según el don que Dios les haya dado. ¿Por qué? Porque en su familia usted puede tener empresarios, negociantes, muchas cosas. Usted puede llegar a tener de pronto uno de sus hijos hasta presidente de la república. Usted puede tener en sus hijos hasta un hombre muy rico. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no se ha arrepentido, créame que duele, pero es cierto, el día que muera, se va, lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, pero se va para el infierno. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Y eso le va a quedar a usted, porque dice la palabra del Señor que si nosotros no aprovechamos para hablarle a la gente cuando podemos hacerlo, dice que la sangre de ellos va a estar sobre nuestra cabeza por no hacerlo. Entonces, mis amados, lo más importante que nosotros debemos anhelar, que nosotros debemos tener, es que tengamos familias arrepentidas, salvas y con Cristo en el corazón, pero que además le sirvan al Señor. Que si es un gran empresario, gloria a Dios, pero que le sirva con ese don al Señor. Yo conocí mucha gente, estuve visitando una iglesia muy grande en Guatemala hace muchos años atrás. Y me impactó, estaba yo ahí de pronto en el parking ahí de ese lugar, de esa iglesia grande, y de pronto llegó un señor en un carro muy bonito, muy lindo, se estacionó ahí, y lo vi como se baja y cómo se colocaba una chaqueta azul, me acuerdo tanto, una chaqueta azul, cogía un pito y salía y atrás decía servidor. Y después que terminó el servicio de esa iglesia, el pastor lo llama porque tenía que decir algo sobre él, y me di cuenta que era un empresario tremendo, dueño de una de estas importadoras de vehículos allá en Guatemala. O sea, era un hombre que tenía mucho dinero y todo, pero yo lo conocía él primero ahí viendo, ¿qué? Sirviendo. Era el que se encargaba de que se estacionaran bien, era el que se encargaba de sirviendo al Señor. Y era un gran empresario según lo que me di cuenta.
Entonces es bueno que nosotros tengamos en nuestras casas eso, que nuestra visión, que nuestro propósito es que en nuestros hogares en un futuro todos sean arrepentidos, salvos y con Cristo, pero que además les sirvan al Señor con el don que Dios les ha regalado. Gloria a Dios. Lo demás, créame, que va a llegar. Va a llegar. Pero lo primero debe ser lo primero. Estamos en un momento, mis queridos amados, estamos en un momento donde hay más siervos del enemigo que siervos verdaderos del Señor. Créame que es cierto. Estamos en un momento donde hay más personas que le sirven realmente al enemigo y que aún lo promocionan que al mismo Dios. Y ustedes no sé si se acuerdan en la palabra del Señor cuando Elías allá en el Monte Carmelo se agarró ahí a un reto con los sacerdotes de Baal. Y dice la palabra en esa historia que habían 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera versus un sacerdote de Dios. Ahora, en esa misma historia dice la palabra en Primera de Reyes 18:4 que no solamente había uno, que no solamente había un sacerdote, sino que además de eso habían 100 más. Habían 100 más, o sea que habían 101 en aquella época, sacerdotes de Dios. Usted se imagina que habían 850 sacerdotes falsos, personas que encaminaban al pueblo a servir al enemigo, y solamente había 101 sacerdotes verdaderos que encaminaban a la gente a servir a Dios. Y quiero decirles que exactamente hoy vemos lo mismo, aún en muchos que se hacen llamar pastores cristianos. Hay que decirlo, duele, pero es la verdad. Y nos estamos enfrentando a una época donde realmente hay más siervos del enemigo que siervos del Señor. Sí, Señor. Donde hay más maestros del enemigo que maestros del Señor. Por eso es necesario que busquemos en nuestras casas, y por eso yo le coloqué a este mensaje lo que yo llamo monedas perdidas. Es necesario que nosotros vayamos a nuestras casas y busquemos esas monedas perdidas. Esas monedas que están ahí entre nuestros hijos, entre nuestros primos, y que están ahí pero que están perdidas, que tal vez están haciendo otra cosa y nosotros decimos, eso está metido en otra cosa, pero que realmente es una moneda perdida. Y lo que voy a decir tal vez de pronto moleste un poco, pero no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Pero no se vayan a molestar. Muchas familias quieren disfrutar de la bendición. Muchas familias quieren disfrutar de Jerusalén, o sea, de la bendición, viviendo aún en Babilonia, o sea, viviendo en un pecado consciente. O sea, queremos disfrutar de la bendición de Dios, pero viviendo una vida en contra de lo que Dios realmente quiere. Queremos, por ejemplo, disfrutar de la bendición, entonces por eso tal vez venimos a la iglesia, ofrendamos, participamos en algunas actividades que en esta se brinden, oramos por la comida, al salir de casa también oramos, alguna vez de pronto de vez en cuando leemos la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos. Pero perseveramos en el camino del enemigo. Perseveramos en el camino del enemigo. O sea, muchas personas y muchas parejas en esas casas tal vez siguen, con todo respeto lo digo, pero siguen fornicando, siguen adulterando, siguen consumiendo alcohol hasta entonarse, siguen mintiendo de manera habitual, siguen asistiendo a lugares que no bendicen, o siguen en relaciones no aprobadas porque son yugos desiguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queremos la bendición, o sea, que estamos viviendo en Jerusalén, pero a la vez comportándonos como si estuviéramos en Babilonia. Y hay infinidad de personas así, perdónenme que lo diga, pero hay infinidad. Y eso nos acarrea, lo creamos o no,
nos acarrea. Yo quiero que usted entienda que usted papá es un papá y mamá para generaciones. Que usted no puede ser de esos que digan, no, yo hasta aquí voy y ya, de ahí para adelante miren a ver qué van a hacer. No, porque usted es un papá y una mamá que está criando personas para la generación. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Usted los está criando desde ahorita tal vez para eso. Y es importante. Por eso, mi amado, debemos buscar urgentemente en nuestras casas esas monedas perdidas. Que tal vez al principio quizás solo encontremos un pequeño carbón en nuestras casas, que aún no se ha convertido en ese diamante que deslumbra, y a lo mejor nos tomará de pronto tiempo, nos tomará presión, nos tomará trabajo desarrollarlo y que crezca. Pero que si usted y yo decidimos invertir en ese desarrollo, les aseguro que encontraremos esas monedas perdidas que el Señor está buscando. Tal vez usted dirá, bueno, es que yo conozco a mis hijos, yo conozco a mis hijas, de pronto son así, es muy difícil, tal vez ellas que hagan su vida, encontrarán. Pero usted, le quiero decir algo, usted no sabe si en una de esas hijas o en uno de esos hijos que tenemos está una persona que va a llevar tal vez a multitudes al Señor, que va a ejercer un ministerio tremendo, pero que el enemigo lo tiene embobado en otras cosas, metido en otras cosas, y nosotros como padres no estamos haciendo nada. No estamos haciendo de pronto nada. Y es ahí donde yo quiero que usted hoy entienda. Por eso en Lucas capítulo 15, versículo 8 al versículo 10, dice así, por ejemplo, en Lucas 15, 8 al 10. Dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Y dice, cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciéndole, alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Una moneda, dice que se pierde, esta mujer pierde la moneda y dice, no, yo no puedo perder esa moneda, yo tengo que buscarla como sea, porque con esa moneda puedo comprar muchas cosas, y si se me pierde, grave. Y la busca por un lado y la busca por otro, y hace una cosa y mueve las sillas, mueve todo, hasta que encuentra la moneda. Y dice que cuando la encuentra va y le cuenta a todo el mundo, oiga, alégrese, encontré la moneda. Pero después dice el versículo 10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor compara la moneda perdida con aquel pecador que se arrepiente, que vuelve a los caminos del Señor para hacer su voluntad. Amados, yo soy de los que creo que si le pedimos a Dios, por ejemplo, un tipo de mueble específico, lo más seguro es que el Señor no nos dé ese mueble, pero nos va a dar la madera y las herramientas para que lo construyamos como queremos. Y yo soy de los que creo en eso, que el Señor tal vez no nos da eso que pedimos ya listo, pero nos da los elementos para construirlo a la manera que de pronto nosotros queremos, porque el Señor en eso es tan hermoso. Todos anhelamos tener una familia bendecida, claro. Si yo dijera aquí, ¿quién quiere tener una familia en ruina? Yo creo que nadie lo alza. Todos queremos tener una familia bendecida, todos tenemos que tener una familia prosperada y en victoria, porque eso es algo real. Una familia bendecida, prosperada y en victoria. Pero lo que Dios nos está dando es la posibilidad de que nosotros trabajemos en ella, en esa familia, y lograr lo que tal vez tenemos en mente.
La historia que comentamos aquí hace unos tiempos atrás, no me acuerdo si fui yo o fue mi hijo que comentó la historia de este padre que era el papá de 2 jugadoras de tenis profesionales tremendas, de cómo la historia trabajó con ellas. Se me escapa el apellido de ellas ahorita, pero 2 famosísimas. ¿Cómo? ¿Los Williams? Oh, ellas, sí. Cómo este hombre diseñó, entre comillas, la vida de cada una de ellas. De las 2 jugadoras, de la que se fue a la universidad a estudiar esto. Y vea cómo, la historia misma lo dice, cómo todas cumplieron eso. Y tal vez fue estricto, y tal vez dice, oiga, tremendo ese hombre como era con sus hijas, tremendo esto, tremendo aquello. Pero hoy en día ellas mismas dan las gracias por eso. Dan las gracias. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro. Amados, busquemos en nuestros hogares esa moneda perdida y encontremos lo que Dios ya nos ha dado. Veamos nuestros hogares de esa manera. Veamos nuestros hogares como algo súper, hiper, mega importante. Pero yo quiero que usted entienda algo. De nada le sirve a usted que de pronto trabaje para tener de pronto las posibilidades financieras para llevar a sus hijos de paseo, para llevar a sus hijos a un lado, para tenerles esto, para tenerles aquello, si la prioridad que usted debe tener no la tiene. ¿Qué pasará de esos hijos más adelante? Qué rico que si usted tiene a Cristo en su corazón y usted llega a morir, la palabra lo dice, usted ya tiene un lugar especial. Pero qué triste saber que si yo me voy a morir, mis hijos, quién sabe para dónde se van. Mis hermanos, mis primos, quién sabe para dónde se van. Yo no puedo creer que a nosotros no nos preocupe eso. Yo no puedo creer que yo le diga, pues yo me voy para el cielo allá a ver a dónde se va mi esposa. Yo no puedo creer eso. Por eso se hace necesario, mi amado, que tomemos decisiones en nuestras vidas. Si somos fieles con lo que Dios ha dado a cada uno, porque Dios ya nos entregó una misión a cada uno de nosotros. Dios ya nos entregó un propósito. Ya nos entregó inclusive un área de evangelización específica, y es ganar nuestra familia para Cristo. Añoramos, escúcheme, añoramos ir a las naciones a predicar. Añoramos ir a las naciones que el Señor nos envía, y a un lado y a otro a evangelizar. Pero ¿y qué pasa con irnos a esos lugares si ahí en lo primero que tenemos nosotros se van a ir al infierno? Perdóneme que de pronto esté hablando así, pero es que es necesario que nosotros entendamos cuál es la prioridad de nosotros. Tengamos en claro que Dios ya nos entregó algo para hacer. ¿Qué? Ganar nuestras familias para Cristo. Y cuando en verdad estemos haciéndolo, les aseguro que entonces el Señor seguirá haciendo otras cosas. Porque dice la palabra que mientras nosotros trabajemos en su obra, el Señor se encarga de trabajar en nuestras cosas. Gloria a Dios. Y eso es una realidad, hermano. Créame usted que es una realidad. Dejemos en claro que estamos viviendo actualmente en un mundo donde cada vez menos personas creen en Dios. Preparando este mensaje, entré a mirar una encuesta que se hizo hace unos 2 años atrás por la empresa Gallup, una empresa que se dedica a hacer este tipo de encuestas. Y la encuesta donde preguntó a la sociedad americana, porque fue una encuesta que se hizo acá, ¿creen en Dios, sí o no? Esa fue la pregunta. La respuesta fue 87% dijeron que sí creían. Entonces venía otra pregunta más ahí. ¿Cuántas personas leen la Biblia, oran y se congregan fielmente? La respuesta fue que el 67% lo hacían, pero no regularmente. Cuando yo miré este cambio de porcentaje, créame que uno se pregunta tremendamente esto. Sí conocen de Dios, así, pero no cumplen lo que el Señor pide o no hacen mínimo lo que el Señor pide. Por ejemplo, esto me puso a pensar cuántas personas saben del Señor,
pero no conocen al Señor y están en nuestras casas. ¿O cuántas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios? ¿O cuántas personas se comportan y hablan como hijos de Dios, pero no lo son? Y créame que esto lo pone a uno a pensar, o a mí me pone a pensar demasiado. Ahora, ¿qué es más fácil en el caso de tu familia? Ponte a pensar, ¿qué es más fácil en el caso de tu familia o en el caso de tus amigos? ¿Qué es más fácil? ¿Que ellos lleguen aquí a la iglesia? ¿O que tal vez la iglesia vaya a ellos? ¿Tú te has puesto a pensar qué se facilita más para los conocidos que tú tienes para tu casa? ¿Que ellos vengan acá o que más bien de aquí vayamos allá? Y créame que le voy a decir algo. La respuesta es fácil. Es más fácil que de aquí vayamos allá que de allá vengan acá. Y eso es algo real. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que esto ocurra? Ya sea que vengan acá o que la iglesia vaya allá. ¿Qué estamos haciendo? Y eso es algo que nos debe nosotros poner a pensar. Porque tal vez a veces pasamos por alto ciertas cosas. A veces le ponemos más atención a otras. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, o sea, mucho tiempo atrás, fuimos a compartir a una casa que quería que fuéramos a compartir. Y yo fui a compartir a esa casa, pero no pudimos hacerlo realmente como Dios quería. Y me sentí incómodo. Y se los voy a decir por qué. Era una gente que tenía de pronto mucho dinero, gloria a Dios. Pero desde que llegué yo a la casa, tenían una carpeta, un tapete bien mullido blanco. Bien mullido blanco. Entonces desde que llegué a la casa, lo primero que dijeron era que por favor nos quitáramos los zapatos. Y eso está bien, porque hay que cuidar. Pero llegamos allá y durante todo el tiempo que estuvimos, que fue una hora, nos sentíamos sin poder coger una cosa o sin poder hacer otra porque no nos podíamos ni mover, porque había que tener cuidado con esto, había que tener cuidado con aquello. Y yo decía, no, terrible. A lo que vengo a decirle es que con el tiempo fue algo tremendo, pero Dios no me deja mentir, una familia que decayó financieramente. Y usted viera cómo después empezaron a buscar del Señor. Yo decía, oiga, lo hubieran buscado realmente bien, sin tantas cosas, cuando estaban bien, para no tener que llegar a eso. Si usted mira la Biblia, y no es mentira, pero si usted escudriña la Biblia con ciencia, usted se va a dar cuenta que muchas veces el Señor nos tiene que llamar a veces tan duro para que reaccionemos, porque es que Dios ya nos echó el ojo. Él ya no lo echó y Él no lo va a quitar. Entonces, como sabe que usted ya le echó el ojo, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que usted se afiance. Y si aún tiene que enviar cosas que tal vez sean fuertes para que usted reaccione, lo va a hacer por amor a usted. Como cuando usted le dice a un hijo, mira papá, yo me acuerdo cuando mis chicos estaban pequeños y yo les decía lo siguiente, se portaban mal, hacían algo mal y yo me acuerdo que me quitaba la cascarita de ganado, o sea, ¿no? Y yo les decía, ustedes saben que yo los amo, pero ustedes saben que lo que hicieron no se debe hacer y ya hemos hablado sobre eso. Y les daba 2 o 3 juetazos en la cola. Porque no es bueno. Y a uno como papá le duele, o quién no le duele. Pero hoy me siento bendecido de saber quiénes son. De saber quiénes son. Y yo quiero que usted entienda, mi amado, que hay una obligación de parte suya y mía, y es que nuestra familia realmente sea una familia arrepentida, como dice, salva, que tenga a Cristo en su corazón y que aún trabaje para Él. Y no estoy diciendo que al trabajar para Él tienen que ser pastores, no. Puede ser grandes empresarios, puede ser lo que sea, pero que el don que Dios les entregó lo pongan al servicio del Señor. Pero sería muy triste saber que con el tiempo tuvimos la oportunidad de que
de trabajar en nuestras casas, de realmente ver en nuestras casas cosas, y la verdad no quisimos. Para mí fue doloroso los 50 años de mis padres, porque después de eso mi padre no duró mucho tiempo, pero fue doloroso cuando él nos reunió a todos nosotros en sus 50 años, dio un tremendo discurso, pero lo que más me tocó fue cuando dijo: les pido perdón, porque por estar trabajando para que ustedes tuvieran todo lo necesario, nunca estuve con ustedes. Y ese pedazo fue duro, porque yo decía: escúcheme, yo era el Cuba, fui el Cuba de mi casa, el más pequeño de mi casa. Y lógicamente mi papá conmigo se la pasaba y mi mamá también, pero cuando yo escuchaba a mis hermanos mayores, las cosas fueron diferentes. Yo no lo comprendía muy bien, pero cuando mi papá dijo ese discurso, yo inmediatamente empecé después a hablar con mis hermanos, y ellos me contaron cómo eran con ellos. Y no me contaron la disciplina tan tremenda, sino la ausencia tan marcada que había de papá. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros a veces adquirir tantas cosas, tantas posesiones para ellos? Sí, la Biblia dice que el papá debe dejarle a los hijos, lo dice la Biblia, yo lo sé. Pero qué mejor que dejarle a sus hijos algo que valga la pena. Que aparte de que usted haya trabajado y les haya podido dar una buena dote, una buena herencia, la mejor de todas se las haya dado ustedes a ellos. Que cuando lleguen a morir, sabe que todos nos vamos a encontrar en un solo lugar. Y termino con esta historia. Creo que la conté una vez, de una pareja en mi país, que el chico tenía como unos 12 años cuando conoció al Señor y se dedicó a la iglesia, y los padres vieron el cambio de su hijo, pero dijeron: sí, que vaya. Ellos lo llevaban a la iglesia, perfecto, no hay problema, pero ellos no iban. El chico cumple los 16 años más o menos, un niño comprometido, un joven comprometido ahí con el Señor. Y yéndose de viaje, se fueron de paseo, y al venir del paseo se accidentan, y el único que muere es el niño. Ahí mismo sucedieron dos cosas comentadas por los padres. El papá reaccionó, y en vez de irse en contra de Dios, dijo: Señor, perdóname y ayúdame a ser como fue mi hijo. La mamá dijo: yo no quiero saber nada de ese Dios. Y así estuvieron un año. Él empezó a asistir a la iglesia, a orar por esa señora. La señora le decía: ¿usted para qué va allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Pasado un año, dicen esta pareja, que se sentaron a comer, y entonces él se sentó en un lado de la mesa y ella se sentó en el otro lado de la mesa, y cuando se sirvieron, él dijo esto, y dice que él sintió del Espíritu decirle: tú no quisiste a nuestro hijo. Y ella se pegó una embejucada, como decimos en mi país: ¿cómo usted se atreve a decirme que yo no quise a mi hijo, si esto y esto? Y él le dice: no, usted no lo quiere, porque si usted realmente lo hubiera querido, usted quiere estar con él cuando muera, porque él ya sé dónde está, pero usted dónde va a estar. Y dice que eso la tocó de una manera tan extraordinaria, que sabemos que fue el Espíritu Santo, que después los dos empezaron a servir al Señor y empezaron a viajar por las naciones sirviendo al Señor y dando su testimonio. Mi amado, créame, mi amada, créame. La única manera que nosotros tenemos es buscar esa moneda perdida que está en nuestros hogares. Y si a usted se le dificulta, nosotros como iglesia queremos ayudarle. Queremos ayudarle a que encontremos esas monedas perdidas que están en su casa. Y como dice, nos ofrecemos a hacerlo a través de lo que nosotros estamos ahorita planeando, de los Ciel Connection o grupos familiares. Ahora, la decisión es de ustedes. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos en este momento.